Si el apóstol Juan hubiese tenido otro trabajo, hermanos, sin duda Juan hubiera sido pintor. Porque como artista, como un artista, Juan dibuja cada detalle desde el principio hasta el final de su evangelio y lo carga tanto de realismo como también de un profundo simbolismo lleno de significado. Así, hermanos, Juan escoge con suma precisión cada palabra desde el versículo 1 del capítulo 1. En el principio Dios existía, estaba en Génesis 1:1, eso que toma Juan. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Nunca, hermanos, nadie en la historia ha dicho tanta verdad, con tanto significado, con tan pocas y cortas palabras. Muy preciso. Él escoge sus palabras con precisión y escoge sus escenas con precisión. Juan, a lo largo de su evangelio, ha escogido con precisión diferentes momentos del ministerio de Jesús. Capítulo 1, versículo 29, ¿recordáis? Su primer encuentro con Juan el Bautista de Jesús, Juan lo narra. Juan el Bautista declara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan también escribe, capítulo 1, versículo 35, la elección de los primeros discípulos, quien eran tremendamente ignorantes acerca de quién era este hombre y aún así siguieron a Jesús con fe. Juan escoge con precisión los milagros, las señales del Señor, capítulo 2, el agua en vino. Capítulo 4, la curación del hijo del oficial. Capítulo 5, el paralítico en el estanque. Capítulo 6, la alimentación de miles. Capítulo 9, la sanación del ciego. Así llegando al capítulo 11 y la increíble resurrección de Lázaro. Y hermanos, en medio de todos estos milagros, Juan selecciona momentos y personas y contextos y lugares tremendamente simbólicos donde Jesús enseña a la gente y también va a confrontar a los religiosos. Recordamos, Juan el escritor escoge bodas, escoge un edificio singular como es el templo, escoge a un fariseo llamado Nicodemo, escoge una denostada mujer samaritana en un pozo muy especial. Juan escoge la escena cuando Jesús decide sanar en el día de reposo. Escoge las escenas donde el Señor había escogido hablar de pan, de agua, de viñas, de ovejas, de pastores. El Señor habla de personajes fundamentales en la vida de Israel, como Moisés, como Abraham. Escoge fiestas con precisión en el calendario judío. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua. Juan selecciona escenas donde Jesús lava pies sucios en el siguiente capítulo que veremos. Y muestra también a discípulos fieles que le van a negar. Juan escoge, como no, una cruz cargada de realismo y también de simbolismo y un sepulcro vacío. Juan escoge escenas donde un Tomás, discípulo suyo, contempla incrédulo al Jesús resucitado. Juan escoge en el capítulo 21 mostrar la restauración de un Pedro, al que ama tanto el Señor Jesús, que le perdona su rebeldía, mostrando que un verdadero creyente va a crecer en arrepentimiento tras arrepentimiento. Hermanos, Juan escoge todas estas situaciones reales, pero cargadas de simbolismo de la vida del Señor Jesús, de su ministerio. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, Juan, el evangelista, y el Señor Jesús, ambos concuerdan. No podía ser de otra manera, porque Juan no selecciona todas estas situaciones con precisión, simplemente desde su propia voluntad, ¿verdad? Juan ha sido movido
ha sido empujado, conducido por el Espíritu Santo de Dios a escribir. Y la razón por la cual escribe es una y es tremendamente clara. Este cuadro que Juan nos pinta no es confuso, no es subjetivo, no es ambiguo ni oscuro. Y cuidado, tampoco nos ha de llevar a alegorizar el texto, a sacar significados ocultos, a diferencia de lo que ocurría y sigue ocurriendo en el arte hoy en día, ¿verdad? ¿Qué significa esto para ti? No, el objetivo de Juan es claro, hermanos. Capítulo 20, versículo 31. ¿Cuál es? Desplegar escena tras escena la gloria de Cristo para mostrar y mover al mundo a creer que Jesús es el Cristo, creer que Él es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, y que este creer genuino, verdadero, lleve a hombres y mujeres a tener vida eterna. Y hermanos, vida eterna es más que simplemente vivir en el cielo. La vida eterna es conocer hoy a Dios. Así que te pregunto, ¿conoces tú a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Sabes quién es Jesucristo, su Hijo? ¿Sabes quién es el Mesías, el Salvador? ¿Sabes que gracias a Él y solo a Él, si tú no le conoces esta mañana, ahora mismo, tú tienes la incomparable oportunidad y el privilegio de ser perdonado y de comenzar una relación con el Señor? Aquel con quien era imposible relacionarse, aquel que es santo y es imposible que podamos acceder a Él porque no permite el pecado. Y Él es justo y va a condenar en el infierno a todo aquel que no se arrepiente. Pero hermanos, gracias a Cristo, el Mesías, el ungido, el escogido, gracias a su muerte en aquella cruz, gracias a su realísima resurrección cargada de simbolismo, tú hoy puedes tener perdón de pecado. Puedes tener vida hoy. Tú puedes tener una relación con el único Dios y con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, Dios Padre, por medio de Dios Hijo, en el poder regenerador del Espíritu Santo, permite que el ser humano tenga el absoluto privilegio de tener devoción por Él. ¿Qué significa devoción? Tristemente, ¿verdad? La palabra devoto, cuando oímos esa palabra devoto, ha sido, creo que, relegada en muchos lugares a una imagen. Y hablando de arte, la imagen de aquellos cuadros místicos de artistas católicos romanos de hace siglos, con estos santos mirando en éxtasis al cielo, al éter, ¿verdad? Eso es ser un devoto. Pero la verdadera devoción, hermanos, no es eso ni muchísimo menos. La devoción desde la palabra de Dios se refiere al afecto, al amor, a la piedad. Se refiere a una vida de obediencia y servicio abnegado. Se refiere a rendir nuestros pensamientos y a nuestros deseos. Se refiere a una relación continua y creciente con Él. Si eres creyente, te pregunto, ¿valoras el hecho de que puedes tener y puedes crecer en esta devoción, en este afecto, en esta relación con el Señor? ¿Lo valoramos lo suficiente? Hermanos, el capítulo 12 de Juan nos va a mostrar una escena con creyentes que tienen auténtica devoción por Cristo. En esta mañana, a partir de esta escena, hermanos, vamos a ver tres respuestas a una pregunta que va a poner a prueba la genuinidad. Cuán genuina es nuestra devoción a Cristo. Y esto ha de movernos a darle gracias. Esta es la pregunta, hermanos, en esta mañana. Pregúntate esto a ti mismo. ¿Cómo sé
que tengo verdadera devoción a Cristo? ¿Cómo sé que tengo verdadera devoción por Cristo? Primera respuesta, versículos 1 al 3, porque persevero dándole lo mejor. Persevero dándole lo mejor. Mirad, versículo 1. Leamos, hermanos. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Nuestro preciso escritor nos presenta en unas pocas palabras el escenario. Hay un sujeto principal, su nombre es Jesús. Se encuentra en un momento específico en el tiempo, 6 días antes de una fiesta específica llamada la Pascua judía. Recordamos, la Pascua judía conmemoraba estos increíbles eventos que habían ocurrido unos 1500 años antes. Yahvé, el Señor, libra a Israel de manera milagrosa del yugo de Egipto. Y esta Pascua en Juan 12 va a ser la última Pascua de nuestro Señor. El último cordero sacrificado que Él iba a cenar, porque la muerte del verdadero Cordero de Dios solo días después va a cambiarlo todo. Juan termina el capítulo 11 narrando que, porque Jesús había resucitado a Lázaro, los líderes religiosos han puesto precio a la cabeza del Señor. Y el Señor se ha retirado y ahora aparece de nuevo en el versículo 1 junto con un pletórico y muy resucitado Lázaro. Y aparece en un lugar, ¿habéis leído? Una ciudad llamada Betania, un pueblo a un par de kilómetros de Jerusalén. Y fíjate lo que dice el versículo 2, y le hicieron una cena allí. Es casi cómico, hermanos, porque en vez de apuntar a Jesús, en vez de delatar y acusar a Jesús para que lo arresten las autoridades, los amigos de Betania ofrecen una cena en su honor. Parecen españoles, hermanos. Españoles. Cualquier ocasión, ¿verdad? Para nosotros los españoles es digna de fiesta. Cualquier ocasión. En este caso, el honor es para Jesús, el sanador, y también para honrar la vida de su amigo Lázaro. Pero notemos algo, o más bien a alguien en el versículo 2. Fíjate, dice, y le hicieron una cena allí, y Marta, ¿qué dice el texto? Servía. ¿Quién es la famosa en esta escena normalmente? La famosa es María, ¿verdad? Y con razón. Pero ahora hablaremos de María. Pero Marta servía. De nuevo, Juan usa un par de palabras, hermanos. Pero él no da puntada sin hilo, es tremendamente preciso. ¿Por qué digo esto? Escucha bien, porque conforme vamos avanzando en la lectura y en el estudio del Evangelio, somos más y más conscientes que Juan, el autor, nos presenta a muchas personas que creen. Pero recordamos, la palabra creer en Juan, como en el banco, viene con letra pequeña. Porque muchos que creen, Juan nos va a mostrar que realmente no creen para salvación. Porque creen con los motivos, porque creen con los intereses erróneos. Y esto alcanza un punto climático en Juan capítulo 6, versículo 66. Juan ahí expresa que como resultado de esto, de la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Jesús está seguido por multitudes de discípulos. Jesús sigue enseñando y confrontando, y Juan nos muestra que los discípulos realmente no son tales, porque no habían sido regenerados, no habían creído para salvación. Pero Juan también habla de otros que creen con una débil fe, que creen con mucha ignorancia y mucho pecado. Por ejemplo, tenemos a un tal Juan, que es nuestro escritor, y a un tal Andrés, capítulo 1, versículo 40, ¿verdad? Que creyeron. Encontramos también a un hombre que se llama Simón,
al que Jesús cambiará el nombre por Cefas o Pedro. Este cambio de nombre fundamental que da a entender que Jesús tiene grandes planes para él. Tenemos a otros hombres como Felipe, tenemos a Natanael, tenemos a la propia madre del Señor Jesús, a María en el capítulo 2, e incluso me atrevo a sugerir que el propio fariseo Nicodemo en el capítulo 3 está incluido aquí, o a Tomás en el capítulo 11, versículo 16, nombra a estas personas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que todos ellos van a creer también. Pero van a creer verdaderamente porque el Espíritu Santo va a regenerar su corazón para que ellos entiendan quién es Cristo. Van a tener una fe salvífica suficiente, aunque también muy débil e ignorante. Y Juan, el escritor, hermanos, va a volver a lo largo del Evangelio a todos ellos con sus meteduras de pata, hasta aquí de barro, hasta aquí, hermanos, con su ignorancia. Juan, este escritor de todo aquel que cree, lo demuestra, escribiendo acerca de que el verdadero creyente continúa creyendo, continúa creciendo. ¿Eres verdaderamente creyente? Vas a creer hoy y mañana. ¿Eres verdaderamente creyente? Vas a crecer hoy y mañana. En otras palabras y en el lenguaje de esta mañana, el verdadero creyente persevera en su devoción. Por eso, hermanos, he dado un rodeo para que volvamos a esta frase de 2 palabras. Marta servía. Porque Marta ya había servido en otra ocasión y había servido mucho. ¿Recordáis la escena en Lucas capítulo 10? Jesús está en la casa y Jesús reprende a Marta porque está sirviendo, hermanos, con una ansiedad propia de una camarera en una boda gallega. No para quieta. Y Jesús dice, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Marta, tu actitud no es de adoración, sino es de activismo. Marta fue reprendida por el Señor. Y Marta, de hecho, fue reprendida unos días antes de la escena que estamos hoy. El Señor reprende a Marta en el capítulo 11, versículo 41, porque ella tenía falta de fe, porque realmente no podía concebir que Jesús pudiese resucitar a su hermano Lázaro. Jesús 2, Marta 0, hermanos, como un partido de fútbol. Es increíble. Fíjate lo que dice un comentarista llamado Matthew Henry. Él dice, Cristo había reprendido a Marta anteriormente porque se afanaba con mucho servicio, pero ella no dejó de servir. Hermanos, Marta servía. Marta seguía sirviendo al Señor. Y esto es loable, hermanos. Tan loable como lo de su hermana María, que sí, se lleva la fama, ¿verdad? Pero piensa en esto. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de personas reprendidas hoy por el Señor? Quizá no directamente, ¿verdad? No a una voz audible, pero por medio de pastores, líderes de las iglesias, por medio de otros hermanos que amonestamos a los otros. Y piensa en cuántas personas han abandonado la iglesia enojados, incluso han abandonado el Evangelio. Yo tengo personas muy cercanas en mi vida que han apostatado, abandonado la fe por situaciones así de confrontación amorosa. Pero ahora no pensemos en otros, piensa en ti mismo. Si en alguna ocasión has sido reprendido por el Señor, por medio de otro hermano o hermana, ¿cómo has respondido? ¿Cómo respondes a la corrección? ¿Cuánto ha durado tu enojo? El autor Matthew Henry añade otra cosa. Algunos ofendidos, dice, han dejado de servir, pero Marta siguió sirviendo dentro del alcance de las palabras de la gracia de Cristo. Marta, hermanos, es un ejemplo de perseverancia, ¿verdad? Ella era dócil al Señor, ella crecía en su fe, en su devoción, ella perseveraba adorándole de la manera que ella sabía mejor. ¿Sabéis cuál era? ¿Recordáis?
sirviendo mesas. Sirviendo mesas. Marta dio al Señor lo mejor que podía darle, su servicio abnegado. Y lo hacía con un profundo agradecimiento. Porque dice el texto, versículo 2, que Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. El Señor Jesús había resucitado a Lázaro, quien también fielmente estaba compartiendo mesa con Cristo. Aunque la cabeza de Jesús tenía precio, aunque ser discípulo de Jesús en ese momento implicaba persecución y peligro, Marta y Lázaro también muestran su devoción a Cristo, dándole lo mejor que tienen, su servicio, su tiempo, su atención. Pero cuidado, hermanos, ahora llega la traca final, porque la tercera en discordia aparece, la hermana. Los dos primeros son importantes, pero son un poco como los teloneros antes del artista principal, porque entra en escena María, la discípula aventajada, aquella que también en Lucas 10 se había sentado a los pies de Jesús y había escuchado con dócil devoción. María entra en escena. Versículo 3 dice el texto: entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús. Hasta aquí. María tiene un frasco que equivale como a 0,35 litros. Es como una lata de refresco, si me permitís comparar este frasco con una humilde Coca-Cola, ¿verdad? Este perfume, este ungüento era dice el texto, nardo puro. Una hierba que provenía del Himalaya, en el norte de la India. Esta hierba se recogía y se transportaba durante muchos kilómetros por desfiladeros peligrosos con camellos. Y era tremendamente caro, hermanos. Este perfume no era como ese que nos venden cuando vamos por la calle en el suelo, ¿verdad? No era, hermanos, Calvin Klein, ¿verdad? Que lo vemos ahí vendiéndose. No era Hugo Boss, ni tampoco era Donna Karen Nueva Jersey. Algunas se ríen, ¿verdad? ¿Qué perfume tenéis en casa, hermanos? No, dice el texto que era nardo puro, extremadamente caro, como versículo 5 va a decir, que eran como 300 denarios, el salario de un año de trabajo, hermanos. Esta familia era una familia de recursos, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió con este perfume, hermanos? Fíjate, María, sigue el texto, versículo 3, dice que ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. El pasaje paralelo en Marcos 14 dice que el frasco era de alabastro, un costoso mármol, y que María lo rompió y lo derramó sobre Jesús. Juan dice, el versículo 3, que ungió. Una palabra importante por la que pasaremos más adelante. Ungió, dice, los pies de Jesús, también su cabeza, dice Marcos. Pero hermanos, no solo esto, sino que en su devoción, María usó la toalla más inigualable y más preciada, que no era de algodón portugués, sino que usó ella, hermanos, su propio cabello. Dice que la casa se llenó con la fragancia del perfume. Hermanos, Juan escribe esto 50 o más años después y aún puede oler esa preciosa fragancia. ¿Podemos olerlo nosotros? No el perfume de tu compañero al lado, pero me refiero a la profunda devoción de María. Podemos, hermanos, percibir el aroma de una devoción tal que a ella no le han importado las normas de la época. Porque, hermanos, no solo lavar los pies era una situación humillante, reservada al más humilde de los esclavos, sino que aquella mujer, una mujer judía respetable, hizo algo que se consideraba incluso casi inmoral.
Dice el autor F.F. Bruce que era una acción doblemente extravagante. Pero a ella no le preocupa lo que otros puedan pensar. A ella no le importa la vergüenza ni el escándalo. Y esto nos ayuda a pensar en algo, hermanos, que no debemos pensar que los que no hacen el servicio a nuestra manera no lo hacen de manera aceptable, ¿verdad? Porque no sirven como nosotros pensamos que deberían servir. Totalmente legítimo. Hermanos, María quiere dar al Salvador lo mejor que posee. Y al mismo tiempo su hermana Marta está ofreciendo su mejor servicio porque ambas tienen devoción genuina por Él. Tienen devoción que persevera, tienen devoción que crece. La devoción verdadera, hermanos, ofrece lo mejor de uno mismo. Esto es verdadera devoción. Shumuk es el nombre del perfume más caro jamás creado, hermanos. Shumuk pertenece a una perfumería de este país tan rico que conocemos llamado Dubái, o hemos oído de él, ¿verdad? Y Shumuk significa en árabe, mereces lo mejor. Se dice que el aroma de este perfume dura más de 12 horas en la piel. El frasco mide más de medio metro, está hecho de cristal de Murano, está decorado con oro blanco, con 3.500 diamantes y perlas y el interior recubierto en oro puro. Lo siento, hermanos, porque vuestras esposas os van a pedir para Navidad un regalo muy especial. Lo podéis encontrar por el módico precio de 1.200.000 euros. ¿Qué es esto, verdad? Para nosotros, pero la calderilla. Y quizá no te lo puedas permitir, quizá, ¿verdad? Pero la pregunta es la siguiente. ¿Estás dando lo mejor a tu Salvador? Da lo mejor a tu esposa y tu esposo, amén. Pero estás dando lo mejor al Señor. Vivimos con una devoción tal a Cristo que queremos ofrecerle lo mejor de nuestro tiempo. Queremos ofrecerle lo mejor de nuestros bienes y lo mejor de nuestra mente y pensamiento. Y queremos ofrecerle lo mejor de todas nuestras acciones. Piensa conmigo, tengo devoción genuina por Cristo, que me lleva a hacer todo con lo más profundo del corazón como para el Señor y no como los hombres, como dice Colosenses 3:23. Hermano, hermana, persevera, continúa en tu devoción creciente al Señor y que esto muestre que tu creer es genuino y es creciente a pesar de muchos obstáculos, a pesar de muchos problemas, como vamos a ver a continuación. Estamos viendo 3 respuestas a una pregunta que van a poner a prueba si nuestra devoción es genuina y nos van a mover a darle gracias. La pregunta es, ¿cómo sé que tengo verdadera devoción por Cristo? Bueno, ¿perseveras ofreciendo lo mejor al Señor? Número 2, la respuesta a esta pregunta. ¿Persisto en medio de la crítica? Persisto en medio de la crítica, versículos 4 al 8. Versículo 4, leamos. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, paremos aquí de nuevo, porque ahora Juan pone el foco en Judas. Hay mucho que decir de Judas, ¿verdad? Juan rápidamente dice lo siguiente, el que le iba a entregar. Juan está escribiendo décadas después y él es que no puede divorciar que Judas hizo lo que hizo. Y ahora Juan observa o reflexiona bajo el prisma de la traición. Y tanto Juan como Mateo, Marcos y Lucas nos muestran las acciones de Judas que le llevaron a su entrega a Cristo. Hermanos, la apostasía, la rebeldía es un perfume venenoso que se prepara y se administra con lentitud.
Y Judas entonces vocaliza su enojo, versículo 5, fíjate. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? El pasaje paralelo en Mateo dice que también los otros discípulos se indignaron, pero Judas se convierte en el portavoz de ellos. Y lo hace, hermanos, fíjate bien, lo hace con ese lenguaje típico de un corazón rebelde y modesto con alguien, que no se somete a la autoridad. Fíjate lo que dice Judas. ¿Por qué no se vendió? ¿Por qué no se dio a los pobres? ¿Sabes cómo se llama hoy esta manera de hablar? Pasivo-agresivo. Esta forma ruda y respetuosa es una forma cobarde que no confronta directamente. Si ahora mismo alguien se levantase aquí y dijese, ¿por qué no se predica más corto? ¿A quién estaría dirigida esa frase, hermanos? A mí, ¿verdad? Y lo primero es que yo no voy a predicar más corto, así que esto es lo que hay, hermanos, ¿no? Pero es un lenguaje agresivo, no directo hacia mí. Si un esposo llega a casa, aunque esa casa esté llena de gente, llega a casa y dice, ¿por qué no se ha preparado la cena para mí? ¿A quién se está refiriendo el esposo normalmente? A la esposa, ¿verdad? Quien le hará dormir en el sofá, porque entendió que la cena no se ha hecho, se redirige a ella. Pero de la misma manera Judas muestra este carácter rebelde por medio de una crítica sin fundamento. Judas no solo critica a María, Judas está criticando al Señor Jesús, a su líder, que realmente no lo es. Judas critica a María, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque María está adorando a Jesús con lo mejor que ella tiene, y esto es ridículo para Judas. Hay algo mejor que Jesús. Los pobres. Algo que no es cierto, ¿verdad? Judas sabe que hay algo mejor que los pobres. ¿Sabes quién es? Él mismo. Porque lo que él quiere es robar el dinero. Ahora bien, sus palabras no son todo mentira. Efectivamente, probablemente este perfume costaba 1 año de trabajo increíble. A veces, hermanos, la crítica puede tener algo de verdad. Entonces hemos de, examinar nuestro corazón, sea de quien viene. Pero, hermanos, como Juan dice, y tantas veces ocurre, esta crítica es hipócrita, es interesada y es mentirosa. Versículo 6. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Hermanos, Judas tiene cero interés en los pobres. Él es un mercenario, él no es un altruista. Él es el vivo ejemplo de esa persona con autojusticia, que reclama de los demás algo que él mismo no está dispuesto a hacer. Él piensa en sí mismo, y él, al ser el tesorero del grupo, su corazón terriblemente endurecido sustraía, literalmente, como se dice también en español, levantaba, robaba, ¿verdad?, lo que se echaba en la bolsa. Este grupo, hermanos, de Jesús y sus discípulos, estos misioneros, viajaba de un lado a otro y subsistían con ofrendas de personas, como las ofrendas de las mujeres, como nos narra Lucas capítulo 8, y con esto se sufragaban los gastos necesarios. Pero, hermanos, para Judas, la bolsa del dinero se había convertido en su cuenta bancaria personal. Judas se movía no por su devoción a Cristo, sino por su devoción al dinero y a sí mismo, a sus propios intereses enmascarados con un halo de piedad. Dice este autor, F.F. Bruce, escucha lo que dice: este es un sentimiento expresado no pocas veces por personas que se imaginan que están citando las Sagradas Escrituras, cuando en realidad se hacen eco de una crítica que fue reprendida por nuestro Señor. La devoción no se puede medir en términos de euros y céntimos, aunque algunas personas piensen que sí.
Por eso, cuando Judas finalmente comprendió que Jesús no iba a ser el líder que pensaba, cuando Judas comprendió más y más de los planes del rey, que también es el siervo, cuando comprendió que Jesús no iba a establecer el reino que Judas quería, sino que Jesús iba a morir. Cuando Judas entendió lo que Jesús dijo, que para ser el más grande tienes que ser el más humilde y tienes que tomar tu cruz cada día y tienes que lavar los pies. Judas, quien había creído, traicionó al Señor por dinero, mostrando que aunque había estado con ellos, no era de ellos. Hermanos, cuando el Evangelio es predicado con fidelidad, cuando la palabra de Dios es proclamada, ¿sabes qué ocurre? La realidad es que el corazón surge. Lo que hay en el corazón sale a la luz. Los verdaderos intereses de la gente salen a la luz tarde o temprano. Y deseamos, oro hermanos, que sean intereses y deseos piadosos por devoción a Cristo. Es deseable y posible que haya un interés genuino por crecer en devoción a Cristo. Amén. Pero hermanos, también puede tratarse de un interés genuino por crecer, pero en rechazo a Cristo. Bañado en esta ocasión por crítica, bañado por murmuración, quizá hacia los líderes de la iglesia, quizá hacia los hermanos, hacia la iglesia en general. Hermanos, la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, penetra y saca a la luz las intenciones del corazón. ¿Cómo respondemos ante esto? Bueno, fijémonos en la respuesta de Jesús, versículos 7 y 8. Entonces Jesús dijo: déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús, hermanos, y solo Jesús, ninguno de los discípulos, Jesús corrige con mansedumbre las críticas de Judas y defiende cariñosamente a María. La gran devoción de ella la había llevado a ungir a Jesús. Pero ¿sabes qué? María ha hecho algo mucho más sin probablemente saberlo. Curiosamente, o en la providencia del Señor más bien, Jesús al día siguiente, capítulo 12, versículo 12, Jesús va a ser proclamado rey, como veremos la semana que viene. Pero para Jesús, hermanos, esta unción de María no va a ser como esas unciones reservadas a los reyes de antaño en Israel, ungidos, ¿verdad?, con aceite como señal de haber sido escogidos por Dios para un encargo específico. No, hermanos, este acto de María tiene un gran simbolismo para Jesús porque apunta a su muerte. Y él dice a Judas: déjala, que ella guarde el privilegio de haber llevado a cabo este rito de ungirme ahora, no cuando sea sepultado. En otras palabras, lo que María ha hecho sin saber es profetizar la muerte y sepultura de Jesús. Luego, hermanos, versículo 8 agrega que su extravagancia es también aceptable, ya que a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dice Jesús. Pero Jesús no va a estar mucho tiempo más con ellos, ¿verdad? Hermanos, la devoción a Jesús y disfrutar de su presencia tienen prioridad, es primero sobre lo demás. Jesús aquí no está minimizando la importancia de dar a los pobres. No, hermanos, hay lugar para esto en la iglesia, amén. Pero lo que Jesús enfatiza es el valor de disfrutar la presencia del Hijo de Dios. Y esto podemos aplicarlo a nosotros mismos hoy. No físicamente, pero ¿recuerdas las palabras de Pedro, 1 de Pedro 1:8? Él dice que sin haberle visto, le amáis. Y ahora,
aunque no veis, creéis en Él. Y dice Pedro, os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Hermanos, nuestra devoción a Cristo persiste firme a pesar de que todavía no le veamos cara a cara. Y por eso podemos persistir en medio de la crítica, hermanos. ¿Sabes que hay 4 tipos de crítica? Número 1, hay una crítica que merecemos y que se nos da con amor. También número 2, hay una crítica que merecemos, pero se nos da con extrema dureza. Número 3, hay una crítica que ni es cierta ni es merecida, pero que se da con amor y amabilidad, es simplemente un error de la otra persona. Pero también, número 4, hay una crítica no merecida, que además es dada con dureza, con murmuración y con interés en hacer daño. Todo esto, esta crítica destructiva, está bañada con una falsa y noble espiritualidad, igual que Judas. ¿Por qué no se ha dado a los pobres? Iglesia, esta crítica, por cierto, muy a menudo la vamos a recibir por los de casa. Y esto es cuando duele más, ¿verdad? Como le ocurrió al rey David, que todavía no era rey, era un muchacho. Su hermano Eliab, dice 1 Samuel 17:28, que David llevó comida al ejército y David vio a Goliat y se indignó, y su hermano, en lugar de darle las gracias, ¿sabéis lo que hizo? Se indignó con David y dijo, ¿qué haces aquí? Yo conozco tu soberbia y tu maldad del corazón. Su propio hermano. Hay una pregunta que desde hace años hago a pastores con mucha experiencia. Y la pregunta es muy sencilla. Les pregunto, ¿qué es lo mejor y lo peor que te ha ocurrido en el ministerio? Y hermanos, cuando se trata de lo peor, la respuesta es casi unánime. ¿Sabéis lo que nos dicen? Lo que me suelen decir. Lo peor es sentirme o ser abandonado por personas que he amado y por las que he dedicado tiempo y sacrificio. Es un dolor tremendo. Y hermanos, este abandono está normalmente acompañado de una falsa espiritualidad, acompañado de crítica, acompañado de murmuración, bañado de pecado, y eso duele. Le duele a los pastores y le duele a cualquiera, ¿verdad? Y hermanos, tu llamado, mi llamado desde esta situación es la de persistir en nuestra devoción a Cristo a pesar de las críticas. Nuestro llamado es el de persistir con nuestras convicciones claras desde la palabra. Así que no te dejes llevar, no te dejes desanimar. Sí, hermanos, examinemos nuestro corazón, pero persiste, crece en tu devoción genuina al Señor. Persiste a pesar de las críticas de la familia, de otras personas. Persiste, aún en la peor de las situaciones, como vamos a ver ahora en la tercera situación. Estamos viendo 3 respuestas a una pregunta que, hermanos, van a poner a prueba si somos realmente genuinos en nuestra devoción a Cristo y nos tienen que mover a darle gracias. La pregunta es, ¿recordáis? ¿Cómo sé que tengo verdadera devoción a Cristo? Bueno, persevero dándole lo mejor. Número 2, persisto a pesar de la crítica. Número 3, versículos 9 al 11. Me preparo para la persecución. Me preparo para la persecución. Juan ahora mueve la cámara de nuevo a los judíos contrarios a Jesús. Versículo 9. Fíjate lo que dice. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Aunque, como Juan nos narra, Jesús había retirado, se había mantenido fuera del alcance de los fariseos, Jesús es demasiado conocido para pasar desapercibido.
Y no en vano, hermanos, esta cena increíble era un evento social, un gran número de personas fueron invitados, entonces alguien debió hacer de espía y avisa a los judíos. Y dice el versículo 9 que la multitud va en tropel. Pero tengo que reconocer, hermanos, que observo que las palabras de Juan son un poquito ambiguas aquí. No podemos discernir del todo si las motivaciones de estos judíos son buenas o malas, si hay un interés legítimo o erróneo. Sabemos que la palabra judíos en Juan normalmente no es positiva y hace referencia a muchos que no han creído salvíficamente, aunque quiero pensar que algunos al menos de estos judíos son los que se refiere luego en el versículo 11, que creyeron en Cristo. Pero las noticias llegan no solo a judíos, habitantes de Jerusalén, sino versículos 10 y 11. Fíjate lo que dice. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Curiosamente, el sumo sacerdote Caifás acaba de pronunciar una profecía también sin saberlo. Capítulo 11, versículo 49 dice: es conveniente que un hombre muera por el pueblo. Bueno, hermanos, resulta que es conveniente que dos hombres ahora mueran por el pueblo, Jesús y Lázaro. ¿Cuál es la razón de esto? Porque por causa de Lázaro, de su resurrección milagrosa, y podemos aventurarnos a decir que debido a que Lázaro está proclamando de las noticias que Jesús, el verdadero Mesías, le ha dado vida. Fíjate lo que dice ahora, final del versículo 11, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Se apartaban. ¿De qué se apartaban? ¿De quién se apartaban? Se apartaban de los fariseos, se apartaban de la falsa religión, de este falso sistema farisaico de salvación por obras. Y venían, dice, a la luz de Cristo. Hermanos, esto hace hervir la sangre de los enemigos de Cristo. Y de la misma manera que Juan ha mostrado a lo largo de su evangelio que un verdadero discípulo crece en su devoción a Cristo, Juan también demuestra que un verdadero enemigo de Cristo va a crecer en su odio a Cristo. Juan lo mostrará con Judas. Judas va a perseverar también, pero no va a perseverar en devoción, sino que va a perseverar en su afán por entregar a Jesús. Juan también lo muestra con los líderes religiosos, quienes a pesar de toda prueba clara y objetiva de que Él es efectivamente el Cristo, ellos ya han decidido acabar con Jesús y con cualquiera que tenga devoción por Él. Dice un pastor llamado J.C. Ryle lo siguiente: los fariseos no podían negar el hecho de que Lázaro había sido resucitado. Estaba vivo, se movía, comía y bebía a 2 millas de Jerusalén tras haber permanecido 4 días en la tumba. Lázaro fue testigo de la verdad del mesianismo de Cristo. Sin embargo, estos hombres orgullosos no cederán. Preferirán cometer un asesinato antes que arrojar las armas de la rebelión y confesar su culpa. Cuando un enemigo de Cristo observa tu éxito espiritual, hará todo lo posible, sea abiertamente, sea en secreto, hará todo lo posible para acabar contigo. Hará todo lo posible para murmurar y criticar. Tristemente, hermanos, esto también puede ocurrir aún con creyentes que están en contra de tu doctrina. La crítica y la persecución son de esperar, ¿verdad? La esperamos allí fuera de la iglesia, pero hermanos, de nuevo, ¿cuánto duele? ¿Cuánto duele la crítica y la murmuración cuando se trata dentro del mundo evangélico? Tristemente esto ocurre, hermanos, y
Estos que al principio critican, luego son más proactivos en su persecución a los fieles. Y hermanos, tenemos que saber, seamos conscientes de que esto ocurre hoy contra nuestra propia iglesia, contra nuestra predicación. Esto está ocurriendo contra hermanos y ministerios afines con quienes nos identificamos y por quien oramos en las reuniones de oración. Hermanos, como dice de nuevo Pedro, no nos sorprendamos del fuego de la prueba como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo, sino, hermanos, estemos preparados y respondiendo con una devoción que, como dice también Pedro, se regocija por ser perseguidos por el nombre de Cristo. ¿Estás preparado para la persecución? La persecución va a mostrar si tu fe es genuina, querida iglesia. Va a demostrar la genuinidad de una obra del Señor en ti o no. Estamos preparados para la persecución. Hablando de obras y de genuinidad. ¿Sabes lo que ocurre cuando un experto quiere demostrar si una obra de arte es genuina? Se dan diversos pasos, pero lo primero que se hace es comparar la obra de arte con otras obras atribuidas al mismo autor y se examina la firma en el cuadro. También se busca información acerca de otras obras y de la misma obra y los archivos que hablan de ella. También se utilizan hoy en día la tecnología, rayos X, carbono, microscopios para estudiar los materiales, para estudiar los pigmentos, etc. Y todo esto para demostrar si una obra de arte es efectivamente genuina o es una falsificación. Y hermanos, esto ilustra la realidad que hemos estado observando. Hermanos, va a llegar tarde o temprano un momento en cuando la genuinidad de nuestra devoción a Cristo va a ser probada. Y no va a ocurrir solo una vez, va a ocurrir muchas veces. Y esta prueba de nuestra fe va a mostrar el carácter de nuestra devoción por Él. Tristemente, hermanos, la realidad es que tras semanas, meses o años, hay personas que crecen en animosidad, odio contra Cristo. Y este odio quizá de nuevo se tapa por un rechazo a los pastores o a las actividades de la iglesia o la filosofía de ministerio o un rechazo o un problema con otro hermano, otra hermana, pero en última instancia la rebelión es contra Cristo. Pero ¿qué hay de nosotros, hermanos? ¿Cómo respondes a la disciplina y la amonestación del Señor? ¿Cómo creces en tu adoración con todo tu corazón? ¿Cómo perseveramos dándole lo mejor día tras día? ¿Cómo persistimos en medio de la crítica de otros, cercanos o no? ¿Cuán preparados estamos ante la realidad de la persecución, hermanos? En otras palabras, ¿cuánta devoción tenemos por Cristo? ¿Puedo responder esta pregunta? ¿Sabes cuánta devoción tienes y tengo por Cristo? Permíteme ser brutalmente honesto. No la suficiente. No la suficiente. Pero lo increíble y maravilloso, hermanos, es que a pesar de nuestra absoluta debilidad, nuestra falta de devoción por el Señor, lo increíble, hermanos, es que a pesar de ser Martas y Marías y Lázaros y Pedros y Tomases o Juanes, es decir, creyentes imperfectos, imperfectísimos, a pesar de ser gente, creyentes que divagamos y dudamos y pecamos constantemente, a pesar, hermanos, de que nuestras mentes tantas veces, no sé si te ocurre a ti, pero tantas veces uno no duda si tiene la suficiente devoción, sino que duda de si siquiera tiene salvación. A pesar de todo, hermanos, lo increíble y maravilloso es que nuestro suficiente Salvador ya pagó
toda nuestra deuda, muriendo en la cruz que tú y yo merecíamos. Todo por puro amor y pura y perfecta devoción de Jesús al Padre y a la obra del Padre que le envió a la cruz y luego le levantó de entre los muertos, hermanos. Y ahora por eso tenemos el inmenso, el ilimitado, el incomprensible, el impar privilegio de decir al Señor: gracias, gracias, gracias Cristo. Gracias por permitirme atisbar aún desde un rincón lejano, un resquicio de tu gloria hoy. Y gracias, Señor, porque tengo la esperanza de que algún día podré lavar tus pies con devoción. Gracias por dejarme ser tu esclavo. Gracias por el privilegio de servirte. Gracias por permitirme sentarme a tu mesa y a la mesa de tu iglesia. Gracias por permitirme usar mi tiempo y mis bienes y mis dones y mis recursos que no son míos, son tuyos, Señor. Gracias por poder ofrecerte un aroma imperfecto pero agradable a ti. Gracias a Cristo. Gracias por el privilegio de manchar mi cabello o mis manos o mi ropa por ti. Gracias por la crítica. Gracias por el oprobio. Gracias por el privilegio que es sufrir por ti. Porque, Señor y hermanos, ni tú ni yo somos mejores que Judas, ¿verdad? No somos mejores que Judas. Merecíamos igualmente la justa condenación. Así que da gracias al Señor conmigo y dile: gracias por dejarme servir y vivir para ti y vivir contigo a pesar de una devoción tan insuficiente. Hermanos, que esta preciosa verdad ahonde más y más en nosotros y nos llene de agradecimiento cada día. Y como Pablo dice en 2 Corintios 11:3, que nuestras mentes no sean nunca desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Os voy a pedir que os pongáis de pie y oremos juntos. Os ponemos de pie. Gracias, Cristo, porque a pesar de una devoción irrisoria, insuficiente, una falta de fe tremenda, digna del mismísimo Tomás, Señor, tú sustentas nuestra salvación. Y no solo eso, sino que además nos permites servirte y crecer, y tropezar y caer y pecar día tras día, momento tras momento, pero en tu gracia tú nos sostienes y traes crecimiento y traes un deseo cada vez mayor de adorarte constantemente con lo mejor que tenemos. Ayúdanos, oh Señor, queremos darte lo mejor como iglesia, porque queremos darte lo mejor como miembros de la iglesia, lo mejor de lo que tenemos, de nuestra mente, lo mejor de nuestras familias, lo mejor de nuestro bolsillo, lo mejor de nuestros dones y bienes y tiempo. Señor, queremos también crecer en poder persistir en medio de la crítica, no desanimarnos por hacer lo correcto y aún prepararnos ante la persecución por personas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia que van a perseguirnos físicamente o de otras formas por nuestra devoción a ti. Oh Señor, muestra nuestra debilidad y ayúdanos a perseverar en nuestra devoción, en nuestro amor diario por ti. Esto oramos, Señor, con una realidad de un corazón débil que te necesita diariamente y necesita tu palabra. Ayúdanos a perseverar en el nombre de Jesús. Amén.